¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la casa del profesor José Félix Meneses Gómez, cronista de Zapotlán de Juárez Hidalgo, de Huaquilpan, de Acayuca, y nos está compartiendo sus obras. Aquí tenemos una de sus tesis de maestro en letras, Orientación Literaria Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, Naturaleza Humana, que es, tengo entendido, una de sus últimas Es más obras, reciente, sí. la más reciente, y que habla de algunas historias, leyendas de nuestros pueblos, profesor. El Cayuca, relato de una historia recuperada. Efraín Rebolledo. Diplomático cosmopolita y poeta sublime del erotismo, José Félix Meneses Gómez. Este libro pues es de los también emblemáticos por la historia o la crónica de tres pueblos prehispánicos, Acazagua, que muchos de nuestros vecinos aquí en las tres comunidades lo conocen, lo identifica, algunos ya lo han leído, pero lo que buscamos, profesores, es difundir todos estos actores culturales, artísticos que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, pues gracias, profesor, por recibirnos aquí en su casa. Platicamos hace un momento con el profesor José Félix Meneses, que vamos a tener un evento el próximo 19 de junio en la Plaza Hidalgo de nuestro pueblo de Acayuca Hidalgo, con el objetivo, profesor, de reconocer a los actores culturales y artísticos de nuestra comunidad. Y como parte de este programa cultural que estamos haciendo, pues nos permitimos venir el día de hoy para que nos contara un poquito de, del origen de Acayuca. Nuestro evento se llama Acayuca, lugar lleno de cañas, y tratamos de rescatar nuestras tradiciones, nuestros valores culturales. Y consideramos que a través de conocer nuestra historia, nuestros orígenes, podemos fortalecer nuestra identidad. ¿Qué nos puede contar del origen de Acayuca, profesor? Bueno, pues el origen de Acayuca, como otros muchos pueblos también, no hay la certeza exactamente de cuándo fue, porque en esa época, pues no había modo de dejar para la posteridad datos, o sea, por lo menos entre los grupos que vivieron aquí en esta zona, en este municipio, en estos tres pueblos, que era una zona otomí. Los otomís llegaron aquí se establecieron, no exactamente aquí nada más, sino fue pues un asentamiento de esa etnia que hizo de Acayuca pues su lugar para asentarse, para no andar vagando. Y eso tiene aproximadamente 1000 años. O sea, Acayuca es un pueblo milenario, perdón. Quisiera yo que fuera millonario, pero es milenario. Quiere decir que pues ya a partir del siglo más o menos 10 de nuestra era, ya había gente aquí viviendo, trabajando, en fin, sobreviviendo, porque la situación debe haber sido para ellos muy difícil. Y yo creo que todos nosotros los que vivimos en este municipio, deberíamos estar agradecidos a esos primeros pobladores, porque de un lugar tan inhóspito como este, que no tenía pues recursos naturales prácticamente, no, sin agua, sin bosques, sin una tierra pues donde se pudiera laborar, o se pudiera pues sí, hacerla producir abundantemente, pues era difícil porque
Eran suelos muy delgados, con capas de petate pues, casi en la superficie. Y además, pues tampoco había bosques, ¿sí? Entonces la situación para esa gente debe haber sido muy difícil, pero sin embargo sobrevivieron mucho tiempo, ¿sí? El pueblo originalmente estuvo habitado por esa etnia de otomíes y que se aquí y primero y ya unos siglos después en Zapotlán. En San Pedro Huaquilpan, pues no, porque ahí fue prácticamente a partir de que los aztecas conquistaron esta zona, eh, metieron una colonia pues sí, de la gente o de la raza azteca en ese lugar donde está San Pedro Huaquilpan, porque era como una especie de enclave para que desde ahí pues se vigilara a todos los demás pueblos que eran súbditos de los aztecas. Pero bueno, esto tiene su origen en que, por ejemplo, aquí Acayuca y estas zonas que están muy realmente semiestériles, pues ya es que ya no tuvieron oportunidad de llegar a otros lugares. Antes la gente se asentaba en donde había el modo de cultivar, por ejemplo, donde había agua, donde había ríos, pero ya lo que eran los grandes lagos que están aquí un poco al sur de nosotros, como son el lago de la Laguna de Zumpango, el lago que antes, que ahora ya no existe, pero que se llamaba el lago de Jaltocan, el lago de Texcoco, y los otros lagos que estaban un poco más hacia el oriente y hacia el sur, que eran Chalco y Xochimilco. O sea, muchas otras tribus se asentaron alrededor de esos lugares porque pues vivían de las humedades que proporcionaban esos lugares y además de la fauna de esos lugares, desde pues, los charales, los ajolotes y tantas otras especies que se podían conseguir pues de eso vivían. Y aquí pues no, aquí vivían pues más bien de la poca fauna que había por estos rumbos, que pues sí, había por ejemplo liebres. Eso, las liebres tal vez era una cosa característica porque Acayuca en son de broma o de algo por tener una distinción, los otros pueblos le llamaban que eran las liebres o los liebreros, porque por aquí hubo una temporada en que hubo mucha liebre y así se conocía a esta población y a sus pobladores como las liebres. Pero bueno, hablando del origen, pues le digo a Cayuca más o menos es esa época en que se fundó y es Otomí. Yo tengo aquí el nombre que supongo que era original de Acayuca, porque Acayuca proviene de la lengua náhuatl, que es Acatl, ¿sí? Y luego Yu y luego Can. Pero su nombre completo era Acayocan, así era antiguamente, lo llamaban Acayocan. Pero quienes lo habitaron primero y seguramente le pusieron ese nombre, que quiere decir lugar donde abunda la caña, pues fueron otomíes. Y aquí yo conseguí con una persona que habla este idioma eh, una, como una, vamos a decir, transcripción o un nombre original de Acayuca en la lengua otomí. Lo voy a leer y después lo podrán ver aquí. Acayuca se llamaba entonces Jabu di Chanti Ya Nduxo. Es un poco difícil de pronunciar el otomí porque su forma de pronunciación es bastante nasal, pero todo esto quiere decir lugar donde abundan muchas cañas. O si quieren verlo aquí, ahí está escrito. Y ya cuando los aztecas, que eso fue mucho después de la fundación de Acayuca, Acayuca se fundó más o menos, le digo, allá por el siglo X, o sea, en el año 1000 o en el 900 y tantos. No tengo la certeza, pero eso se deduce de que eh, Acayuca fue casi siempre un pueblo que estuvo bajo el yugo de otros pueblos. De las primeras referencias que se tienen es de que en el año 1200-1220, Acayuca pagaba tributo a un pequeño reino
que estaba acá a unos cuantos kilómetros de aquí, donde es ahora la base de Santa Lucía, donde está ahora el nuevo aeropuerto. Ahí había un lago que se llamaba el lago de Jaltocan, y el pueblo Jaltocan existe todavía. Pues en ese pequeño lugar se formó pues un señorío o un reino, como se le quiera llamar, que pues fue el que conquistó primero estos lugares de esa zona del sur, ¿sí? Que es donde está el aeropuerto ahora reciente Felipe Ángeles. De ahí hacia acá fueron conquistando, y hacia otros lados también. Esa gente de Jaltocan, o ese pueblo de Jaltocan, conquistó lo que es parte del Valle del Mezquital, toda esta zona aquí de lo que era lo que es este valle, que se le ha llamado, antes se le conocía como Sabana de Huaquilpan. Después ya últimamente le pusieron Valle de Tizayuca, aunque para mí indebido, porque Tizayuca no queda dentro de este valle. Pero bueno, así le han querido llamar últimamente. Y luego de aquí también conquistaron, por ejemplo, las partes como son de Pasoyucan, se fueron un poco hacia el oriente y llegaron hasta Huauchinango, ¿sí? Era increíble, ¿no? Que pues sí, una etnia que no gozaba de mucha, vamos a decir, riqueza o cultura o un lugar muy prominente, pues haya tenido bajo su yugo a todos estos pueblos. Eso se lee en la historia a través de un escritor español que fue el que hizo esa investigación, y que nos dice que del año 1220 hasta 1390, por ahí así, Acayuca fue pues tributario de Jaltocan. Y ya para eso, pues desde luego que era pues algo difícil, ¿no? Para la gente sobrevivir, porque no solamente tenía que procurarse su alimentación, ¿sí? Sino que tenía que trabajar más para poder pagar el tributo a la gente de Jaltocan. Y tal vez también esa es una razón por la que no toda la que es la etnia otomí, que estuvo subyugada por otros pueblos también, no dejó grandes vestigios, ¿sí? O sea, vamos a decir obras, ¿no? Obras que la arqueología pudiera estudiar después, o que hubiera estudiado ahora respecto a esa época, porque pues vivían para mantenerse como podían, como le digo, porque los pueblos que son tributarios pues no gozan de ninguna riqueza, y para ser un pueblo que deja vestigios de grandes obras, de monumentos, en fin, vestigios arqueológicos grandes, pues tienen que haber sido pueblos ricos, o que pueblos que dominaban a otros. Y los ejemplos más contundentes en este sentido serían conocidos nosotros los toltecas, los teotihuacanos y los aztecas, ¿sí? Pues sí, ahí tenemos las ciudades que hablan precisamente de sus vestigios. Bueno, la gran Tenochtitlan, ¿no? Que fue una ciudad muy grande, muy rica, en donde había mucha cultura, y que dejaron muchas muestras de cultura, tanto en la cuestión pictórica como obras arquitectónicas. Teotihuacán también, ¿sí? Y Tula, ¿sí? Todas esas ciudades dejaron vestigios importantes de lo que fue su vida, su contexto social y, militar, y en fin, de esa época. Pero pues los demás pueblos, ¿no? Que yo sepa, no se ha encontrado en todo lo que es el Valle del Mezquital y en esta zona, pues un vestigio arquitectónico, ¿sí? Aparte de los que ya mencioné, que hablara precisamente de pues, debemos decir, de la riqueza cultural de los otomíes, ¿sí? Otomíes siempre fue un pueblo subyugado. Entonces le digo, después de los de Jaltocan, vino el pueblo de Azcapotzalco, que eran los chichimecas, que hicieron guerra con los de Jaltocan, los vencieron y se hicieron cargo de todos sus tributarios. O sea, ya no se pagaba el tributo a Jaltocan, sino a Azcapotzalco. Y eso pues no duró mucho, porque fue alrededor de unos 50, 60 años, porque ya en
40 por ahí así, ya los aztecas llegaron aquí a conquistar toda esta parte, todo lo que era el norte de la zona del Valle de México, y conquistaron esta región que conocemos aquí en este valle, como son los municipios de Pachuca, Zempoala, Zapotlán, Tizayuca, Tolcayuca, y hacia atrás vamos a ir San Agustín Tlaxiaca y otros de ahí del Valle del Mezquital. Pues ya los aztecas se hicieron cargo de eso, e inclusive tenían su centro de recopilación de tributos en un pueblo que está acá a un lado de Tizayuca. Bueno, no recuerdo de momento el nombre, pero es, ¿cómo se llama? Bueno, no lo recuerdo Temazcalapa. de momento. Pero bien, entonces los aztecas dominaron, y en ese dominio vino el cambio de nombre. Ya Acayuca ya no tuvo su nombre en Otomí, sino que los que hicieron los aztecas fue trasladar el nombre Otomí a la lengua náhuatl. Y entonces ya se llamó o lo llamaron Acayocan, que el significado es el mismo, o sea, lugar donde abundan las cañas. Y bien, pues no hay precisamente una fecha precisa del origen, pues no solo de Acayuca o de otras etnias, sino pues de muchos, porque son cálculos que han hecho los arqueólogos y los antropólogos en base a los vestigios que han encontrado y que los someten a estudio. Entonces con eso más o menos precisan las fechas de cuando se hicieron esos objetos o esas obras, ya sean arquitectónicas o pictóricas o de otra especie, ¿no? Así que